y el tema que nos convoca es analizar las reglas un poco del proceso sumarísimo y también los medios impugnatorios. Me gustaría comenzar por el proceso sumarísimo y con ocasión a ello comentar parte del precedente vinculante establecido en el 9º Pleno Casatorio. De esa manera tal vez vamos a entender la parte dogmática del proceso sumarísimo. A ver, el 9º Pleno Casatorio ha recaído en la casación número 4442-2015 Moquegua. En este 9º Pleno Casatorio se generó una controversia en el contexto de un proceso de otorgamiento de escritura pública. Y como bien ustedes saben, el proceso de otorgamiento de escritura pública tiene por finalidad que los demandados formalicen una minuta, ¿no es cierto?, un acto jurídico, y este sea elevado a escritura pública, y en caso de que los demandados se nieguen o no cumplan con el emplazamiento que el juez haga en la sentencia, el juez es quien termina firmando esta escritura pública, y así el derecho real que han adquirido los demandantes finalmente se va a poder inscribir en los registros públicos. Entonces, ese es el propósito de este proceso, que un acto jurídico que ha sido formalizado en un documento privado se eleve a un documento público, que es la escritura pública, para luego dar paso a la inscripción del derecho que están adquiriendo, ¿no es cierto?, el comprador, digamos, en un contrato de compra-venta de los bienes en materia de transferencia. Y estos se reflejen inscritos así en SUNAR. Dicho esto, antes de que se emitiera este precedente vinculante que ya zanjó el problema, la discusión de fondo, era lo siguiente. A ver, todos conocemos, ¿no?, en general, el proceso civil está clasificado en dos grandes grupos: el proceso declarativo y el proceso ejecutivo. En los procesos declarativos, quienes acceden a este tipo de proceso lo que buscan es que se les reconozca un determinado derecho en la sentencia. Entonces partimos de la base de explicar al juez determinados hechos, y lo que le decimos es: señor juez, como estoy acreditando el hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3, considero que, o solicito que se me reconozca tal o cual derecho en la sentencia. Esa es la naturaleza de los procesos declarativos. Podríamos citar el ejemplo de la nulidad de acto jurídico. Yo digo: señor juez, en tal minuta de compra-venta, de tal fecha, sobre tal inmueble, aparezco yo como vendedor, y esa no es mi firma. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Decirle al juez que yo no he firmado ese contrato de compra-venta, y por consiguiente esa compra-venta no representa mi manifestación de voluntad. Esos son hechos. Como consecuencia de ello, estoy pidiendo que se me reconozca un determinado derecho. ¿Cuál es ese derecho? La consecuencia que el Código Civil prevé para ese hecho. ¿Y cuál es la consecuencia? Que sea declarado nulo. Entonces, alego hechos, los busco acreditar en el proceso, y si consigo ello, el juez en la sentencia me va a reconocer el derecho. ¿Y en qué va a consistir ese reconocimiento del derecho? El juez va a declarar fundada la demanda, en consecuencia, nulo el contrato de compra-venta, y ordenará seguramente algún oficio para registros públicos para que se cancele algún eventual asiento que se hubiera generado en la partida registral del inmueble. Entonces, se dan cuenta la estructura de los procesos declarativos: hechos, y vamos en busca del derecho. O también puede suceder en un proceso de filiación extramatrimonial. Yo digo, ¿no?, soy hijo de tal persona y solicito que se haga el examen de ADN. Afirmo hechos. Y si en el proceso se acreditan esos hechos, se me va a reconocer el derecho en la sentencia. Entonces, esa es la estructura de los procesos declarativos. Lo mismo va a pasar en los procesos de resolución de contrato, de ineficacia, en los procesos de desalojo. Afirmamos hechos y buscamos que el derecho que pretendemos nos sea reconocido en la sentencia. Por eso se les conoce en general como procesos declarativos, donde las partes
buscan que los hechos que se les reconozca esos hechos que están alegando para que, como consecuencia de ello, a su vez se les reconozca un derecho en la sentencia. Esos procesos declarativos en nuestro Código Procesal Civil, de manera específica, se tramitan en 3 vías procedimentales. El proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo. Entonces, ¿el desalojo es declarativo? Sí. ¿En qué vía se tramita? Sumarísimo. La reivindicación, ¿es declarativo? También. ¿En qué vía se tramita? Conocimiento. Nulidad de acto jurídico, ¿es declarativo? También. ¿Dónde se tramita? Conocimiento. Y así, el proceso de tercería, ¿es declarativo? También. ¿Dónde se tramita? En el proceso abreviado. Entonces, ese es más o menos el razonamiento. Opuesto a lo que sucede en los procesos ejecutivos, donde partimos de una premisa diferente, donde ya el sujeto que acude al órgano jurisdiccional ya tiene el derecho reconocido. Es decir, ya no busca que se le reconozca el derecho, sino ya teniendo el derecho, lo que busca es que este mismo se haga efectivo en los hechos. Por eso es que para promover un proceso ejecutivo, o como nuestro código lo llama, proceso único de ejecución, necesitamos de un título ejecutivo, una sentencia, un laudo, un título valor, un acta de conciliación extrajudicial, un acuerdo de transacción extrajudicial, una escritura pública. Entonces, en estos documentos, al cual la ley les otorga el mérito ejecutivo, ¿no es cierto? El sujeto accionante ya tiene el derecho reconocido. Y lo que busca es que a través de este proceso ejecutivo, que ese derecho que ya tiene se haga efectivo en los hechos, que se cumpla en los hechos, en la realidad. Por eso es que hablamos del proceso ejecutivo, donde buscamos que el derecho se ejecute en los hechos. Entonces, parte de una premisa distinta. Entonces, esa es la clasificación, digamos, principal dentro del Código Procesal Civil. Procesos declarativos y procesos ejecutivos. A los procesos declarativos se les conoce como conocimiento, abreviado y sumarísimo, y a los procesos ejecutivos se le conoce como proceso único de ejecución, dentro del cual también se ejecuta la ejecución de las garantías mobiliarias, hipotecarias, ¿no? O reales en general. Entonces, espero se haya entendido esta parte, que es un poco la premisa donde quiero partir para identificar o ubicar dónde está el proceso sumarísimo. Ahora, dicho esto, la segunda pregunta es, ya, si los 3 son procesos declarativos, tanto el de sumarísimo, el de abreviado y el de conocimiento, a los cuales también se les conoce como procesos cognitivos o de conocimiento, en general, ¿no? Declarativos, o sea, es la misma denominación, digamos, podríamos estas denominaciones tratarlas como sinónimo, porque en el fondo lo que se busca es que se conozcan los hechos, se confirmen la veracidad de estos hechos, y en función a ello se reconozca o no el derecho. Entonces, ese es más o menos el razonamiento. Ahora, la segunda pregunta que podríamos hacernos es, ¿y existe alguna diferencia estructural, digamos, entre un proceso de conocimiento abreviado, sumarísimo? La respuesta es como, la respuesta inicial sería no. ¿Por qué? Porque los 3 procesos, al menos en nuestro Código Procesal Civil, comparten la misma estructura. Tienen los mismos actos procesales: la demanda, el autoadmisión, la contestación, las excepciones, las defensas previas, las tachas, las oposiciones, luego la posibilidad de que el demandado tal vez pueda plantear reconvención, con la salvedad que en el proceso sumarísimo el demandado no puede reconvenir, ¿no? Con esa única salvedad. Después, en lo sucesivo del proceso son exactamente los mismos actos procesales. Y alguien podría decirme, sí, pero ahora con la litigación oral, exactamente igual. Entonces, comparten los mismos actos procesales. Y la única diferencia por ahí podría ser el tema de los plazos, ¿no? Son plazos más cortos para cada actuación dentro de los 3 procesos. Entonces, la pregunta que cae por propio peso es, ¿cuál es el sentido de haber hecho la diferenciación o por qué se habla en doctrina de los procesos sumarios, al cual nuestro Código Procesal Civil alude cuando habla del proceso sumarísimo? Y aquí viene un poco la parte dogmática del proceso sumario. O sea, en doctrina el nombre técnico
se les conoce a un determinado tipo de procesos como procesos sumarios. ¿En qué consisten esos procesos sumarios? Son procesos en los cuales, digamos, por la propia naturaleza de la pretensión que se va a tramitar en ese proceso, está parametrado el ámbito de discusión de las partes. Es decir, las pretensiones que vamos a incorporar en los procesos sumarios, ¿no es cierto?, están limitados a determinado alcance del debate para las partes. Por ejemplo, en un proceso de amparo, el debate en torno de las partes tiene que ser sobre algo específico, sobre la afectación concreta, ¿no es cierto?, y manifiesta del derecho fundamental. No puedes discutir sobre todo el caso, porque por lo general los temas de amparo derivan de otros casos mucho más complejos. Entonces ahí entra la importancia de hablar también de la residualidad del proceso de amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de amparo, por su propia naturaleza, está diseñado para ser un proceso sumario. Las partes no pueden debatir abiertamente sobre todo lo complejo del problema. Se circunscriben básicamente al tema en puntual, en concreto, que es la afectación al derecho fundamental de forma bastante específica. Ahora, tal vez el proceso de amparo ni siquiera sea un ejemplo que me ayude a explicar la cuestión teórica del proceso sumario. Tal vez, yendo un poco a nuestro Código Procesal Civil, podríamos encontrar a la pretensión del proceso, a la pretensión de los interdictos. Ustedes saben, justo por aquí lo venía marcando, en el artículo 600 del Código Procesal Civil, referido a las reglas específicas del proceso de interdictos. Ustedes saben que los interdictos son medios de defensa de la posesión, ¿no es cierto? Y como tal, como medios de defensa de la posesión, el demandante que promueve esta pretensión, lo que busca es dos cosas, dependiendo del tipo de interdicto que active. Busque que recuperar la posesión del cual ha sido despojado arbitraria y deliberadamente. Por ejemplo, yo vivo en un terreno y he consolidado mi posesión por años, y viene una persona, que puede ser el propietario inclusive, o cualquier otro, y me despoja con violencia de ese bien, o simplemente con el uso de la fuerza, me despoja del bien. Entonces, yo en tanto he sido posesionario de ese bien, y ha consolidado como poseedor, y no me han podido vencer en un juicio para quitarme la posesión, entonces yo puedo promover este proceso de interdicto a recobrar con el propósito de que, mediante una sentencia, luego de probar que he sido el último posesionario del bien, se me restituya la posesión. Ese es en el interdicto de recobrar. Y en el interdicto de retener, tal vez no me han despojado de la posesión, pero hay personas que están haciendo actos que perturban mi pacífica posesión. Entonces yo no puedo desenvolverme con tranquilidad ejerciendo mi posesión, porque hay personas que están haciendo o ejecutando actos que perturban mi pacífica posesión. Entonces, en ese contexto yo también promuevo el interdicto, pero esta vez el interdicto de retener, con el objetivo de que en la sentencia el juez ordene que cesen esos actos perturbatorios de la posesión. Esto a veces pasa, ¿no? Imagínate, yo vivo en el departamento del piso 1 y mi arrendador vive en el departamento del piso 2. Entonces, como tenemos un conflicto ahí, porque tal vez él está interpretando mal el contrato, empieza a perturbar mi posesión. No sé, me rompe me corta la luz, o me filtra el agua por el techo, o hace actos de esa naturaleza. No me está sacando de la posesión, pero me está, digamos, acosando, ¿no? Haciendo actos que perturban mi pacífica posesión. Entonces, en estos procesos, lo que dice el artículo que les refería, el 600, es lo siguiente. Los medios probatorios deben estar referidos exclusivamente a probar la posesión y el acto perturbatorio o desposesorio a su ausencia. A ver, se dan cuenta que aquí el artículo que he referido, de plano,
está diciendo, aquí no van a discutir otra cosa que específicamente ello. Van a discutir la posesión y en qué consiste el acto de perturbación de esa posesión y en qué consiste, en qué ha consistido el despojo, si se ha materializado o no el despojo del bien. No me interesa si es un inquilino precario, no me interesa si es un poseedor de buena fe, de mala fe, si el demandado es el propietario, no me interesa. Se dan cuenta que el código está circunscribiendo el debate, delimitando el debate a cuestiones específicas. Y a partir de ello, está limitando también la actuación probatoria. Entonces, cualquier medio probatorio que no tenga por finalidad probar esos puntos, de plano, no van a ser admitidos en este proceso. Se dan cuenta que al menos esta pretensión sí está delimitado, está demarcado. Es como que es un proceso en el cual tú ya de por sí ingresas con menos armas. ¿Por qué? Porque no puedes disparar por donde quieras. No, en cambio, por ejemplo, si vas a un proceso de nulidad de acto jurídico, tú puedes ahí, al momento de contestar la demanda, al momento de ejercer tu derecho de defensa, tú como demandado puedes disparar por cualquier lado, con cualquier argumento. Es libre. Es como que el código no te restringe el diseño de tu estrategia de defensa. Entonces, esto es una especie de camisa de fuerza para los litigantes, ¿no? No miren otra cosa, circunscríbanse a estos puntos. Ya, cuando se encuentren con pretensiones civiles donde la ley demarca el objeto del debate en función a una determinada pretensión, técnicamente allí estamos hablando de procesos sumarios, pero doctrinariamente, esto es pura doctrina. Eso en doctrina se llamaría proceso sumario. Entonces, o sea, se supone que es un proceso delimitado, circunscrito, donde no hay debate abierto sobre todo. En cambio, si nosotros vamos a revisar nuestro proceso de conocimiento, nuestro proceso abreviado y nuestro proceso sumarísimo, en los tres procesos, el debate es abierto para cualquiera de las pretensiones, con excepción, claro, del interdicto, ¿no? Que también está en el proceso sumarísimo. Pero el hecho que existe esa regla para el proceso sumarísimo, para el interdicto, perdón, para el interdicto recobrar o retener, no quiere decir que sea una regla para todas las pretensiones que se tramiten en un proceso de desalojo. Por ejemplo, vamos al artículo artículo 546. Dice, se tramitan en el proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: alimentos, separación convencional y divorcio ulterior, interdicción, desalojo, interdictos, los que no tengan una vía procedimental y no superen no superen las 100 unidades de referencia procesal y las demás que la ley señale. Únicamente esa regla que les acabo de referir hace un momento, donde el debate para las partes está limitado y circunscrito a algo puntual, es en el caso de los interdictos. En los demás casos, en el desalojo, el demandado puede alegar como argumento de defensa un montón de temas. Podría decir, el demandante no es el propietario. El bien ya lo gané por prescripción, porque tengo más de 15 años viviendo aquí. O de pronto puedo decir, yo sí tengo un justo título. O puedo decir, señor juez, la carta notarial con la cual me resolvió el contrato es una resolución arbitraria. Señor juez, nunca me notificaron la carta notarial. Señor juez, el demandante que tiene una cesión de derechos por el cual el anterior propietario le ha cedido sus derechos para que me haga el desalojo, no me ha cursado la carta notarial que ordena el Código Civil para que surte efectos la cesión de derechos. O sea, se dan cuenta que el demandado en el proceso de desalojo tiene un abanico abierto de posibilidades para defenderse. Eso significa que es un proceso, por más que sea un proceso sumarísimo en el nombre, en el fondo no es un proceso sumario, es un proceso de debate abierto, sin restricciones. La única restricción por ahí está la reconvención, pero en términos estructurales de estructura del proceso, no hay otra limitación. Entonces,
aquí podemos hacer una primera conclusión de tipo dogmático en torno al proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo que tenemos nosotros en nuestro Código Procesal Civil es un proceso en el cual las partes pueden debatir de manera abierta, sin limitación en cuanto al alcance del debate y los medios probatorios que pueden ofrecer, con excepción del proceso de los interdictos, con excepción de ese caso. Entonces, nuestro proceso sumarísimo en realidad no es un proceso sumario como se le conoce en la doctrina. Y ahora ustedes me dirán, pero Percy, ese tema, ¿qué importa? ¿Por qué perdemos el tiempo hablando de que en la doctrina se habla del proceso sumario, pero nuestro Código Procesal Civil regula un proceso sumarísimo que en el fondo no es sumario porque es un proceso en el que se debate todos los temas de manera abierta? Ahora les voy a decir por qué es importante. Porque entender esa parte dogmática, ¿no es cierto? Entender esa parte dogmática nos permite arribar a conclusiones claras en determinados casos. Les voy a plantear este ejemplo. Una pareja de esposos, es propietario de un inmueble. ¿Estamos? Para recordar fácilmente el caso, vamos a llamar a José y María. ¿Ya? José y María son esposos y son propietarios de un inmueble. Entonces, están inscritos como propietarios estando casados en registros públicos. ¿Ah? Entonces, el inmueble está en provincia, no está en Lima. Digamos, por N circunstancias, solo viaja el esposo a provincia y, digamos, tienen la urgencia de vender el bien de su propiedad, de la sociedad conyugal, y en ese momento está Juan Pérez en provincia, y Juan Pérez les dice, ¿no? Tengo interés en comprarte tu lote. Ah, perfecto, yo lo quiero vender, porque justo estoy en una situación de necesidad y necesito liquidez, dinero. Entonces le dice, ya, está bien, se ponen de acuerdo en el precio y todo lo demás. Y el comprador, Juan Pérez, cuando revisa la partida electrónica del bien, dice, caramba, pero en el contrato tiene que firmar tu esposa, porque estás casado y los dos aparecen en el registro público. Pero él le dice, no te preocupes, mi esposa va a firmar. Cuando elevemos escritura pública de acá en 15 días, la minuta, en ese momento nosotros vamos a volver a viajar con mi esposa, y ahí ya en la escritura pública firmamos los dos. Y es más, en ese momento Juan Pérez todavía medio como que confiando y desconfiando, y bueno, también se conocen porque son amigos del pasado, le llama por teléfono, ¿no? A María. Y María le dice, sí, Juan Pérez, no te preocupes, mira, yo ahorita estoy por tema de salud, no he podido viajar, pero coordine con mi esposo, la firme la escritura pública y voy a viajar ahí. Entonces, digamos, se coordina así, ¿no? Y le entrega el dinero a José. Y bueno, pasaron los 15 días, todo lo demás, y la sociedad conyugal se desentendió del tema, nunca fue a firmar la escritura, dejaron de contestar el celular y bueno, se mudaron de casa aquí en Lima, mil cosas. Entonces, Juan Pérez en provincia dice, ¿no? ¿Ahora qué hago? Interpone una demanda de otorgamiento de escritura pública, porque dice, tengo mi minuta, ahí está, con firmas legalizadas notarialmente, ¿no es cierto? Y en la misma demanda, todavía más o menos de manera ingenua, el abogado de la parte demandante de Juan Pérez señala, ¿no? Señor juez, cabe señalar que esta compra-venta ha sido autorizada por los dos esposos. Solo que Juan Pérez viajó y firmó la minuta, pero su esposa quedó en venir a 15 días. Ella consintió esta compra-venta. Sí está autorizado. Entonces, y aquí otra gran lección, ¿no? Que es bastante obvia, que lo sabemos desde que empezamos a estudiar la carrera, pero que a veces no le damos importancia al momento de litigar. El día que yo interponga mi demanda, presente mi teoría del caso, no basta hacer un relato bonito, porque Juan Pérez, cuando hace su teoría del caso, dice, señor juez,
yo celebré el contrato de compra-venta, es una minuta que está con firmas legalizadas, y la esposa me llamó por teléfono y me dijo que estaba dando su consentimiento y que iban 15 días después a venir a firmar la escritura pública. Y es más, me autorizó a entregarle todo el dinero a su esposo. Están casados. El tema es cómo pruebo esa comunicación en el proceso. Porque ante los ojos del juez, el juez lo que está viendo es una minuta de compra-venta celebrada por Juan Pérez, el comprador, y José. Y hay dos hipótesis, ¿no? Una, la hipótesis que plantea efectivamente Juan Pérez, y el juez dice, sí, puede pasar, puede ser cierto, pero me tienes que probar esa partecita, la otra mitad de la historia. Me estás probando una mitad, que José viajó a provincia y te vendió, y que le entregaste el dinero, pero no me estás probando la otra parte. ¿Cuál? Donde la esposa consiente la transferencia y te da su autorización a que le entregues el pago del precio a su esposo, para decir que al ser un bien social ha sido transferido por los cónyuges, por ambos. Entonces me tienes que probar ese aspecto. Y esa parte en la demanda estaba débil, no había ningún medio probatorio. Entonces, la demanda se notifica a los demandados, y los demandados aquí en Lima ya se habían divorciado, estaban en otro juicio por los hijos, por los bienes, y ni se apersonaron al proceso, rebeldes. Rebeldes, ¿ah? Entonces, en ese proceso va avanzando, y surge la siguiente interrogante, ¿no? Para el juez. Dicen, a ver, primera posibilidad. Yo como juez, conozco la ley, ¿no es cierto? Y estoy viendo, de acuerdo a la partida electrónica del bien, que los propietarios registrales son esposos, casados. Que ahí dice, casado con José y María. Y me están diciendo que otorgamiento de escritura pública, donde solamente ha firmado un cónyuge y Juan Pérez, el demandante, pero no han firmado la esposa. Entonces, para mí, como juez, desde el punto de vista de acto jurídico, eso es nulo, ¿no? Claro, porque transferencia de bienes sin el consentimiento del otro cónyuge, nulo. Y ya lo dice el octavo pleno casatorio también, como precedente vinculante. Entonces, el juez lo que dice, ¿no? A ver, ¿en qué vía procedimental se tramita la pretensión de otorgamiento de escritura pública? Sumarísimo. Se supone que es un proceso sumarísimo. Entonces, al ser un proceso sumarísimo, tiene que ser un proceso rápido. Tiene que ser un proceso célere, sí, o sea, donde el debate no puede ser complejo, ni amplio, ni grande. Porque estamos en un proceso sumarísimo. Entonces, el juez dice, no me puedo pronunciar sobre la nulidad manifiesta de ese contrato. Aquí, en este proceso sumarísimo, no. Pero ahora dice, o sea, ese argumento sería la opción 1. La opción 2 sería, yo como juez tengo el deber de controlar la legalidad del título que se me pide formalizar a través de un otorgamiento de escritura pública. Si esa misma minuta tú le llevas a un notario para elevar la escritura pública, te va a decir dónde está la firma de la esposa. Si al notario es tu amigo, lo hace pasar y va a registros públicos, el registrador te va a observar. Entonces, si ellos dos pueden hacer eso, el juez también tiene el deber de verificar la legalidad o no para otorgar la escritura pública o no. También tiene el deber de verificar la legalidad. Y si verifica la legalidad, se da cuenta que falta la firma de la esposa. Entonces, el juez puede también rechazar la pretensión de otorgamiento de escritura pública. O sea, a ver, la alternativa A es decir, no me puedo, hay una manifiesta causa de nulidad y el tema ya se vuelve complejo, deja de ser algo específico, fácil, sencillo, y ya no me aboco a la causa. Me inhibo, declaro improcedente, no me pronuncio. Y que se vayan al proceso de conocimiento y discutan ahí todo, mezclado, nulidad de acto jurídico más otorgamiento de escritura pública. Y lo otro es que el juez diga, la opción B, la alternativa B, el juez diga, al margen de que si el proceso sumarísimo es rápido, si ya estoy viendo la causal de nulidad manifiesta, me voy a pronunciar de todas maneras sobre el fondo. No voy a decir improcedente, porque improcedente es cerrar la puerta del proceso y no decir ni fundado ni infundado.
Y lo otro es abrir la puerta, de transcurrir todo el proceso y en la sentencia decir infundada la demanda, porque he revisado tu título y tu título es nulo. Entonces, infundada la demanda. No digo improcedente, de plano, ¿no? En el saneamiento procesal, sino en la sentencia dicen infundado, con calidad de cosa juzgada. Esas son dos de las discusiones. O sea, mejor dicho, dos posibilidades, dos escenarios. Entonces, me gustaría en esta parte de la sesión permitir la participación de ustedes que están siguiendo la transmisión. Por favor, hagan uso, levanten la manito para que puedan participar y más o menos ayúdenos a argumentar ustedes como magistrados, como jueces, cuál posición asumirían, la alternativa A o la alternativa B. Y al final yo más o menos les voy a contar cuál debiera ser la conclusión en función a la parte dogmática del proceso sumario que he explicado en la primera parte de mi exposición. A ver, Rida, por favor, ayúdame con la participación de nuestros participantes en este evento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados doctores, doctoras. Pueden levantar su manito en reacciones, al igual que yo lo voy a hacer, y así van a intervenir. No se preocupen, todos estamos para equivocarnos, corregir y seguir sumando, ¿correcto? Entonces, si desean levantar la manito, como lo están haciendo el doctor Eric, sería muy bueno. Doy primer paso al doctor Eric, luego doctor Carlos. ¿Estamos bien? Doctor Eric, buenas noches, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Su gusto. Hola, doctor Eric, buenas noches, qué gusto también, lo escuchamos. Bueno, hasta donde he podido escuchar su ponencia y lo que he podido también ver en la práctica, el juez no puede pronunciarse más allá de lo solicitado en la pretensión demandada. En ese caso, no podría pronunciarse sobre el acto jurídico, solamente podría pronunciarse sobre la demanda del otorgamiento de escritura pública, declarando improcedente la demanda. Esa es mi posición con respecto a lo que usted manifiesta, cuál sería, digamos, en esta parte, una posición. De acuerdo, doctor Eric. Bueno, muchas gracias por tu participación. Eso sería. Gracias, doctor. Entonces, el doctor Eric se inclina por la alternativa A, declarando improcedente la demanda de plano. ¿Alguien más, por favor? Doctor Carlos Adriano, buenas noches. Gracias por activar su cámara y levantar la manito. Adelante, por favor. Ya. Buenas noches, doctor Percy, colegas. Podría darse el caso de que el juez, al ver que falta uno de los requisitos, que es la voluntad de la esposa, puede declarar fundada la demanda, pero en ese tipo de proceso, yo creo que no lo puede hacer, y me inclino también como el colega por la opción A, declararía improcedente la demanda porque le falta algo formal, que es que sin esa firma no puede el documento acceder a la escritura pública, más claro, no por la demanda infundada. Claro, o sea, de frente, por el control de legalidad que el juez debe hacer y darse cuenta que no está la firma de la esposa, decir, esto ya es complejo, eso ya no sintoniza con los cánones del proceso sumarísimo y tiene que verse en un proceso más extenso, digamos, como el conocimiento. Y más aún porque solamente tienen la historia del demandante que la esposa iba a firmar, pero nada más, no tiene más pruebas. Excelente, doctor Carlos, muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguien más, por favor? Tenemos al doctor Omar Ernesto. Adelante, doctor Omar Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal, doctores? Sí, igual prestando atención a la ponencia, yo me inclino por el lado de que el juez debería declarar improcedente por dos motivos principales. No se conoce la posición de la contraparte. Probablemente, o es una posibilidad que si la esposa tuviera acceso al proceso o se hubiera presentado al proceso, quizás hubiera reconocido la compraventa y no se puede cerrar esa puerta, mucho menos desconocer el derecho ya generado con el pago. Por ende, creo que lo que le corresponde al juez es declarar improcedente. Perfecto, estimado doctor Omar.
Y más bien les agradecería, si tenemos más participantes, por favor también indiquen un poco el lugar desde donde se están sumando a la transmisión, un poco para ver lo integrado que estamos esta noche. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Thalía, por favor, nos dice de qué parte es y puede intervenir. Adelante. Ya, buenas noches, si me logres. Su audio, doctora, a ver, nuevamente, por favor. Buenas noches, ¿se logra escuchar? Sí, adelante. De Apurima, Jabagá, la primera hacer una conversación de WhatsApp o mensajes por digamos en casa todo Doctor Percy, no sé si soy yo o es Sí, el audio. doctora Tania, su conexión a internet al parecer no nos está ayudando en esta oportunidad, la estamos escuchando entrecortada. Tal vez si mejora la señal, con gusto la podemos volver a escuchar, pero desde ya saludamos a nuestros amigos de Apurima, Cabancay y el sur del Perú. Muchas gracias, doctora Thalía. Sí, si pudiera mejorar su señal, sería excelente. Damos paso al doctor Armando, por favor, si activa su cámara, para efectos también conocerlo y de qué parte es. Adelante, doctor Armando. Doctor Armando, ¿sí? ¿No logra escuchar? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, disculpe, estoy en lugar un poquito no sé si se me escucha. Sí, nos escuchamos, doctor Armando. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, no puedo activar un ratito el audio, pero bueno, saludos desde la ciudad de Pampas, Tayacaja, Huancavelica. Bueno, agradecerle y felicitarlo, doctor, por esta brillante exposición. Mi posición respecto al caso que usted ha planteado, definitivamente tratándose de un bien conyugal, se requiere la participación de ambos. En este caso, el proceso pues definitivamente tiene que declararse improcedente, ¿no? Porque eso requiere pues tratarse en otro caso, en este caso tiene que ser el proceso de conocimiento. Muchas gracias, doctor Armando. Saludos para Pampas, Tayacaja. Qué bueno saber que estamos integrados a través de la plataforma de Udiápolis y en este tema de derecho procesal. Bien, si no tenemos más participantes, voy a resolver el caso. Y les tengo una novedad. De hecho, el caso que les he contado es el caso que ha dado motivo al 9º pleno casatorio. ¿Se acuerdan que empecé mi exposición haciendo referencia a ese pleno? Ustedes pueden googlear, está ahí la sentencia completa, sale así como primera opción. 9º pleno casatorio es la casación 4442-2015 Moquegua. Exactamente el caso tal cual, solo les he cambiado el nombre de las partes, ha sucedido en ese caso. Y en primera instancia, el juez declaró efectivamente, como más o menos todos ustedes se han inclinado por la alternativa A, diciendo que no se puede el juez abocar al tema de la nulidad, es un tema complejo y estamos en el proceso sumarísimo y se necesita un proceso de conocimiento, ¿no? Y más o menos la sala también fue del mismo parecer, y entonces la parte demandante, pese que no había, el demandado no se personó durante todo el proceso, fue una batalla solamente de parte del demandante. No le declararon improcedente en primera instancia, pero por un argumento de carácter procesal, ¿no? Aquí no podemos ver el tema de nulidad y es evidente que falta la firma de la esposa y no hay forma de ratificar lo contrario, lo que tú estás diciendo de que ella autorizó o participó. Entonces, esa parte interpuso recurso de casación. Cuando el expediente fue remitido a la Corte Suprema, se convocó a un acuerdo, a una sala plena de la Corte Suprema, se juntaron la sala civil transitoria y la sala civil permanente, 5 jueces magistrados en cada uno, y ahora teníamos 10 magistrados. Y ellos han analizado este caso y han arribado a la siguiente conclusión. Voy a leer el primer precedente vinculante
de este pleno casatorio. Permítanme un segundo, lo voy a leer tal cual y luego lo comento. A ver, permítanme un segundo. Estoy yendo a la parte resolutiva. Es una sentencia algo extensa. A ver. Bien, llegamos. A ver, primero, lo que dice. Primero, declararon fundado el recurso de casación interpuesto por Liliana Amanda Mejía García, ¿no es cierto?, la demandante, y declararon, en consecuencia, nula la sentencia de vista e insubsistente la sentencia del juzgado. Nulo todo lo actuado hasta el emplazamiento al codemandado. Ordenaron que la ACUO reponga la causa al estado que corresponde y proceda conforme a las consideraciones precedentes. Es decir, la Corte Suprema anuló todo. ¿Se acuerdan que el juez de primera instancia y el de segunda dijeron, no, el tema es muy complejo, hay una nulidad evidente, y yo, en proceso sumarísimo no podemos ver esos temas, el proceso sumarísimo es para ver cosas sencillas, entonces váyanse al conocimiento, declaró improcedente. Y la Corte Suprema, en este precedente vinculante, lo que le dijo es, resuelve, ¿no?, el caso, y dicen, nulo todo lo actuado, y tú, juez de primera instancia, no me vengas con que no, hay que miedo. Usted se tiene que pronunciar sobre el tema de fondo. Tiene que decir, ¿fundada la demanda o infundada la demanda? Y las pautas para el cómo lo vas a hacer, acá te lo voy a decir. Y ahí mismo, en esa resolución, en el punto 2, precedentes vinculantes. Primero, el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido, en tanto no presenta limitaciones en tanto a las alegaciones que podrían formular las partes o los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia. A ver, este es el primer precedente vinculante. O sea, lo que se está diciendo es lo siguiente. El proceso sumarísimo de nuestro Código Procesal Civil no es un proceso sumario. ¿Se acuerdan que cuando empecé mi exposición les hice la diferencia? ¿Qué es en doctrina el proceso sumario? Y les dije, el proceso sumario es un proceso en el cual, por la naturaleza de la pretensión, el debate de las partes está limitado, está circunscrito, y los medios probatorios a ofrecerse también está circunscrito, focalizado a temas puntuales. No es un debate abierto para las partes. Entonces, lo que la Corte Suprema en este pleno casatorio, luego de analizar el caso, citar los amigos Curia y todo lo demás, ha llegado a una conclusión. Ha dicho, nuestro Código Procesal Civil, nuestro proceso sumarísimo, es un proceso sumarísimo, es un proceso igual del conocimiento y el abreviado, es igualito. Solo que más rápido, con plazos más cortos, nada más. Estructuralmente, no es un proceso sumario, en los términos que yo he explicado que es un proceso sumario, o como en la doctrina se conoce el proceso sumario. Entonces, nuestro proceso sumarísimo es un proceso de debate abierto, con medios probatorios que se pueden ofrecer de manera abierta. Pueden argumentar las partes cualquier fundamento para debatir en el proceso a favor de su pretensión o a favor de la defensa. Entonces, técnicamente no es un proceso sumario, es un proceso sumarísimo con plazos acortados, pero es un proceso plenario. Por eso dice, el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido. O sea, es un proceso donde puedes debatir de todo, entra de todo, en tanto no se presentan limitaciones en torno a las alegaciones que podrían formular las partes o los medios probatorios que podrían aportar en relación al fondo de la controversia. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que cuando subes al cuadrilátero y el árbitro te dice, ¿no? Está permitido solo como las reglas del box, solo puños, y el árbitro le diga, no, acá es un vale todo, cabeza, puño, rodilla, pies, está permitido todo. Entonces, en el proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo, las reglas está permitido de todo. Por eso les hice la tingencia. El único proceso sumario que se tramita en el proceso sumarísimo de nuestro Código Procesal Civil es el de interdictos, porque ahí sí la norma de manera taxativa circunscribe toda prueba, todo argumento a dos temas puntuales. El acto de perturbación, el acto del despojo. No me interesa si eres propietario, si eres inquilino, si eres precario, no me interesa. O sea, de plano el código
¡plum! Es como que el árbitro en el cuadrilátero le dijera, solo me pelean con solo va a valer si meten puñete con la mano derecha. Entonces ya está, la regla del juego, solo tienes que lanzar un jab, pero con la mano derecha. Entonces, el proceso sumario es ese proceso que por naturaleza, por su estructura, está circunscrito a temas puntuales. Pero nuestro Código Procesal Civil, cuando regula el proceso sumarísimo, en el fondo es un proceso donde se puede hacer de todo. Entonces, es un proceso plenario. Entonces, los jueces civiles, cuando tramitan un proceso sumarísimo, no le tienen que tener miedo a lo difícil, a lo complejo. Oye, pero es una nulidad de acto jurídico. Sí, tranquilo, ¿no? Vamos con calma. Y ahí va el siguiente precedente vinculante. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar. Pero siempre que, ahí está, el pero, ¿no? Pero siempre que previamente haya promovido el contradictorio entre las partes en la forma señalada en el fundamento 60. Nos vamos al fundamento 60 de la sentencia, que está más arriba, y lo que dice es que el juez, para promover el contradictorio, es que cuando advierta de manera causales de nulidad manifiesta en los títulos o actos jurídicos que se pretenden formalizar a través del proceso de otorgamiento de escritura pública, si el juez advierte la nulidad manifiesta de ese acto jurídico, el juez lo que tiene que hacer es, voy a fijar como punto controvertido no solamente el debate vinculado a la escritura pública, sino también en torno al acto, a la nulidad del acto manifiesto. O perdón, a la nulidad manifiesta del acto. Voy a repetir este punto porque es importantísimo. En un proceso de otorgamiento de escritura pública, el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio que se pretende formalizar, pero siempre que previamente haya promovido el contradictorio entre las partes en la forma señalada en el fundamento 60. Nos vamos al fundamento 60 y lo que dice es, tienes que fijarlo como punto controvertido y tienes que dar chance a que las partes ejerzan su derecho de defensa respecto de este nuevo punto controvertido. Y no solamente que fijarlo como punto controvertido y dar la oportunidad para que presenten sus argumentos de debate en torno a ese extremo, sino además que ofrezcan sus medios probatorios en torno a ese nuevo extremo. ¿Por qué? Porque el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario, es un proceso donde se pelea con todo. Si el juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es manifiestamente nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la sentencia y declarará además infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. O sea, está diciéndole, ¿no?, al juez. Entonces, una vez que has promovido el contradictorio y tú llegas a la conclusión de que efectivamente el acto es nulo, entonces dice, ¿no? Si el juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es manifiestamente nulo, o sea, ya llegaste a esa conclusión, entonces lo declarará así en la parte resolutiva de la sentencia. Es decir, en la sentencia, en tu fallo, vas a decir nulo la compra-venta que se pretendía formalizar y declarará, además, infundada el otorgamiento de escritura pública. Si el juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, o sea, luego del debate y los medios probatorios que las partes ofrezcan en torno a ese punto, a ese nuevo extremo fijado como punto controvertido adicional, y tú dices, como que puede ser y no puede ser, ¿ah? Esto ya dejó de ser, ya no es una causa de nulidad manifiesta, evidente, ya se convirtió en dudoso, en controvertido y que requiere mayor análisis, mayores medios probatorios, mayor investigación. Entonces, en esos casos, el juez expresará las razones de ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva únicamente se pronunciará sobre la pretensión de otorgamiento de escritura pública, pero diciendo qué cosa. Evidentemente, si no le ha convencido la nulidad manifiesta, vas a decir, ¿no?, analizado, se ha fijado como punto controvertido la nulidad manifiesta. Sin embargo, luego del debate y los medios probatorios ofrecidos por las partes, esa nulidad manifiesta ha dejado de ser tal, no es manifiesta, es debatible, discutible, se necesita mayor información técnica y que se tiene que canalizar un proceso principal como nulidad de acto jurídico. Por esas razones, se declara fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Porque claro, si la nulidad manifiesta se cae como argumento, entonces
Entonces, el derecho del otorgamiento de escritura pública corresponde otorgarlo. Entonces, viene el tercer precedente vinculante. La declaración de oficio de la nulidad manifiesta de un negocio jurídico puede producirse en cualquier proceso civil de cognición, entre paréntesis, en abreviado, en conocimiento y en sumarísimo. Es decir, esta forma de proceder del juez que le está dando esta pauta, este precedente vinculante, el juez civil lo tiene que aplicar en el proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, bajo las mismas reglas, bajo las mismas pautas. Siempre que la nulidad manifiesta del referido negocio jurídico guarde relación directa con la solución de la controversia y que previamente se haya promovido el contradictorio entre las partes. Y por último, te da la definición de qué es una nulidad manifiesta. La nulidad manifiesta es aquella que resulta evidente, inmediatamente perceptible. En suma, aquella que resulta fácil de detectar, sea que se desprenda del mismo acto jurídico o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a alguna causal específica de nulidad, sino que se extiende a todas las causales. Es decir, tú, juez civil, en el proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, puedes ejercer esta facultad de analizar la nulidad manifiesta por cualquiera de las causales, por fin ilícito, objeto jurídicamente imposible, falta de manifestación de voluntad, inobservancia de la formalidad prevista bajo acción de nulidad, pero todas siempre y cuando procedas cumpliendo estas pautas. Lo fijas como punto controvertido, das nuevo plazo para que las partes presenten sus argumentos a favor y en contra, ofrezcan sus nuevos medios probatorios, generas el contradictorio, valoras los medios probatorios y al final llegas en la sentencia a una conclusión. Y si la conclusión a la que llegas es que efectivamente el acto es manifiestamente nulo y estás convencido de ello, entonces lo declaras nulo en la parte resolutiva de la sentencia, además de declarar improcedente la pretensión que se ha promovido junto en la demanda, ¿no? Y si no te convence la nulidad manifiesta, se disipa lo que aparentemente era evidente y se torna más complejo ahora sí, porque amerita que esa nulidad se discute en un proceso principal. Entonces, motivas en la sentencia y otorgas el derecho. Entonces, amigos, me gustaría saber si ha quedado clara la explicación, si ha entendido algún aspecto que desean aclarar o preguntar. Este es el momento que tenemos para las preguntas en torno a esta primera parte de mi exposición, para luego de esto pasar a la segunda parte. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Por favor, ya había levantado su manito, creo que lo bajó. Estimados doctores, pueden levantar su manito o a través del chat también pueden intervenir para darles acceso al audio. Muy bien, doctora Jenny, le doy pase al audio. Gracias por activar su cámara. Nos dice de qué parte es y inmediatamente realiza la intervención. Gracias. Doctor, buenas noches. Le estoy hablando de Chiclayo. ¿Me escucha? Qué gusto, doctora Jenny. Saludos para Chiclayo. Gracias, doctor. Doctor, quiero hacer una consulta. Cuando ya llega, por decir esto, a casación, ¿y qué tiempo demora en casación más o menos el trámite? Claro, para resolver? Uy, eso es variable, ¿ah? Puede ser como que 1 año, 2 años, he visto casos. A ver, le comento, el 8º pleno casatorio, donde la Corte Suprema resolvió si la disposición de un bien social sin la intervención del otro cónyuge debe ser nulo o ineficaz, demoró 5 años desde que ingresó el expediente en casación a la Corte Suprema y salió el fallo. Imagínense, o sea, es variable, o sea, pero por lo menos 1 año y medio, 2, o sea, ahora se entiende. Esto lo voy a explicar con un poco más de detalle en la segunda parte de la exposición. Se han modificado el año pasado, en el mes de octubre, se modificaron varios artículos del Código Procesal Civil referidos al recurso de casación. El objetivo de esta modificatoria es reducir la carga procesal de la Corte Suprema. Se supone que con esto se van a aliviar un poco los plazos y la Corte Suprema va a emitir respuestas mucho más rápido, pero esos resultados se va a ver todavía de aquí adelante, ¿no? Esa sería mi respuesta. Excelente, doctor. Doctor Eric, adelante, por favor. Doctor, nuevamente, sí, de acá de Lima, de Chorrillos. Doctor Eric, qué gusto. Buenas noches, lo escuchamos. Sí. Bueno, sí, después de la
del pleno casatorio que ha mencionado, bueno, ameritaba pues una ayuda a los jueces para poder resolver casos de esa magnitud. Y bueno, evidentemente les ha dado las pautas y el camino para poder resolver, no solamente en los procesos marítimos, sino en abreviado y conocimiento, ¿no? Que también se pueden ver también casos complejos. Entonces, ha quedado para mí claro la explicación y bueno, si puede repetir el número de la casación para poderlo anotar, porque... Sí, claro, ahí lo leo ahorita. Ya, gracias. O lo digo en el chat, mejor lo pongo en el chat, permítame un segundito. Gracias, doctor Eric. Sí, efectivamente, este pleno, ese es el objetivo más o menos de los plenos casatorios, ¿no? Temas donde a veces las cuestiones son un poco debatibles. La Corte Suprema ingresa a través de este mecanismo y da pautas a seguir de ahí para adelante, ¿no? Por eso que en este caso anuló todo lo actuado y le dijo al juez, procede como lo estoy diciendo. Entonces, me imagino que 2015 me quedo. A ver, permítame un segundo. Ahorita escribo el número de la casación en el chat. Es la casación número 4442-2015. Moquegua. Listo. Ahí está. En el chat está la casación, el noveno pleno casatorio. Noveno pleno casatorio civil. Listo. ¿Tenemos más participantes al parecer, estimado Rida? Sí, doctor. Damos pase al doctor Giancarlo Espino. Doctor Giancarlo Espino, se podría activar su cámara, sería excelente. Bienvenido. Doctor, buenas noches. Le hablo desde el Cusco. Dos preguntas puntuales, doctor. La primera, el proceso de alimentos. En el proceso de alimentos, ¿está permitido el recurso de casación? Y la segunda, en un proceso de desalojo, ¿es requisito de procedibilidad presentar ir a un centro de conciliación, presentar una carta notarial? Esas son las dos preguntas puntuales, doctor. Doctor Giancarlo, qué gusto. Saludos para nuestros amigos del Cusco. A ver, en relación a su primera pregunta de alimentos, el proceso de alimentos empieza en un juez de paz letrado. Entonces, la apelación lo va a ver el juez especializado. Entonces, uno de los requisitos de procedencia del recurso de casación es que proceden contra sentencias emitidas por las salas de las Cortes Superiores. Entonces, en automático lo que nos está diciendo es, si el caso, las sentencias del juzgado especializado en segunda instancia, no procede el recurso de casación. Y en relación a su segunda pregunta, de cuándo es requisito y cuándo no, en el proceso de desalojo, a cumplir el agotamiento de la vía previa, ahí tengamos en cuenta lo siguiente, inclusive la carta notarial, ¿no? Son varios supuestos, estimado doctor Giancarlo. Entonces tendríamos que analizar todos los supuestos un poco para dejar al 100% claro, pero más o menos le voy a dar una ruta. Y eso está en el cuarto pleno casatorio. Ahí están todos, así como he analizado hace un momento, si revisamos todos la parte de los precedentes vinculantes que va en la parte final del cuarto pleno casatorio, allí están, ¿no? En este caso, ahí están todos los supuestos más o menos generales de cuándo aplica lo que más o menos está preguntando. Sin embargo, le voy a dar una ruta para que siga el hilo y al leer la casación, esa parte resolutiva, tenga mayor claridad. A ver, en el contexto, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, si ya venció el contrato de arrendamiento y las partes siguen ejecutando sus prestaciones, es decir, el inquilino sigue en el inmueble, ya pasó 6 meses porque ha seguido depositando la renta, entonces ese contrato de arrendamiento, de ser un plazo determinado, se ha desnaturalizado y se ha convertido en un plazo de un contrato de arrendamiento a plazo indeterminado. Entonces ahí el arrendador tiene dos alternativas. Una, si manda una carta notarial, le dice, ¿no? Yo como arrendador tengo derecho a poner fin a este contrato de arrendamiento. Y como consecuencia te pido, me restituyas el bien. Entonces, en virtud de esa carta, y por aplicación del cuarto pleno casatorio, ese inquilino
se vuelven precarios por título fenecido. Entonces, la demanda que a continuación vas a interponer es la demanda de desalojo por la causal de ocupante precario y tienes que pasar por la conciliación extrajudicial previa. En este caso, adjuntar la carta notarial más la conciliación extrajudicial. Ahora, también tú como arrendador puedes decidir lo siguiente: no le mandas la carta notarial, y de frente lo invitas a conciliar sin carta notarial. Entonces, en ese caso, tu demanda de desalojo no va a ser por la causal de precario, sino va a ser desalojo por la causal de conclusión del plazo de arrendamiento o por vencimiento del arrendamiento. Entonces, el desalojo tú puedes promover por las dos causales, por precario o por vencimiento del plazo. Y en el vencimiento del plazo no es necesario que mandes la carta notarial poniendo fin al contrato que se ha desnaturalizado y se ha convertido a plazo indeterminado y pidas la devolución del bien. Simplemente de frente lo invitas a conciliar y ya puedes demandar y demandas desalojo por conclusión de arrendamiento, por vencimiento de plazo, también se le conoce con ese nombre. Y la diferencia está en que el desalojo por precario va de frente al juez especializado y el otro desalojo, dependiendo del monto de la pretensión de la renta que se venían pagando, si supera, si no mal recuerdo, las 50 URPs, dependiendo de ese monto, va al PAS letrado o al especializado. Esa sería mi respuesta, estimado doctor Giancarlo, y nuevamente reiteramos nuestros saludos para nuestros amigos del Cusco que nos siguen desde allá. Excelente, doctor. Ahora sí, se están sumando muchos más de nuestros participantes y también activando su cámara, así nuestro docente los pueda conocer a cada uno de ustedes. Doctora Leslie, por favor, nos dice de qué parte es del Perú y puede intervenir referente a la sesión. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, le hablo desde Lima, desde Comas. Mi consulta va por lo que había mencionado el doctor respecto al pleno casatorio. Se menciona de que para poder señalar, se tiene que señalar dentro de lo que es los puntos controvertidos para poder resolver el caso y a su vez señalar también, promover el contradictorio, ¿no? Pero en el caso que justamente había mencionado, la otra parte había caído en lo que es la rebeldía. Y en este caso también, tomando en cuenta, entiendo que la rebeldía lo que hace que la otra parte, digamos, se presuma por cierto los hechos que ha mencionado la parte, en este caso demandante, ¿no? Siendo ello así, entonces el juez podría señalar como cierto que sí, la señora en este caso sí dio su consentimiento para poder justamente suscribir lo que es el contrato, ¿no?, de compraventa. Entonces, creo que ahí la nulidad, si bien es cierto, no se ha cumplido con las formalidades del documento, pero también habría un problema porque se estaría dando fe a un documento que de acuerdo a las normas es nulo, ¿no? Pero sin embargo, por el tema del contradictorio y por el proceso en sí, se estaría tomando como cierto lo que dice la otra parte, ¿no? A menos de que realmente la otra parte, al no ser notificada con la demanda, pueda realmente apersonarse al proceso. Entonces, como que tomando en cuenta lo que ha mencionado que se quedó en el pleno casatorio, doctor, la pregunta sería, ¿cómo podría resolverse este caso que nos ha planteado al inicio, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la vía? Muchas gracias, doctora Leslie, ¿verdad? Qué gusto también de escucharnos. Y buena pregunta. A ver, aclaremos un punto. La doctora Leslie nos comentaba acerca de la declaración de rebeldía producen que se presuma la verdad de los hechos alegados en la demanda. Ya, esa es la regla general. Pero si nosotros repasamos el mismo artículo que nos habla de los efectos de la rebeldía, no recuerdo en este momento exactamente el artículo puntual, pero ese mismo artículo, más abajito, dice lo siguiente. En los hechos, o sea, la presunción antes descrita, algo así, no aplicarán en los siguientes casos. 2 puntos. Uno de esos casos es cuando el derecho discutido es de naturaleza indisponible. Entonces, la pregunta es, ¿la cuestión de nulidad de acto jurídico es un derecho disponible o es un derecho indisponible? De arranque decimos que no es disponible, porque la nulidad no depende de las partes. No podemos decir, ya tú y yo nos ponemos de acuerdo y declaramos nulo ese contrato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hacemos una transacción diciendo, en virtud de esa transacción lo declaramos nulo, o conciliando estamos declarando nulo ese contrato. Esa conciliación, esa transacción de plano está mal.
¿Por qué? Porque las partes no se pueden poner de acuerdo sobre una cuestión de interés público. Entonces, si yo presento una demanda de nulidad de acto jurídico y el demandado no contesta, habrá rebeldía, sí, pero no hay presunción relativa de los hechos señalados en la demanda. Ya, esa es la primera aclaración que quería hacer. Ahora, yendo al proceso que motivó este noveno pleno casatorio, efectivamente, los demandados se encontraban en cuestión de rebeldía. Sin embargo, la nulidad de oficio respecto del título, si ya la Corte Suprema lo está autorizando y le está diciendo, no, nulo todo lo actuado y procede tú, juez de primera instancia, conforme a estas pautas. Entonces, asumamos que yo soy el juez de la CUBIA y me llega el expediente, me lanzan el expediente de la Corte Suprema, así, y yo espero abajo, ¿no? Me llega el expediente y digo, ya, ok, me queda claro, voy a emitir nuevas, voy a hacer un nuevo proceso, nulo todo lo actuado, y me dicen, ¿no? Desde la notificación de la demanda, entonces tengo que volver a notificar la demanda, y además, o sea, primero saco una resolución diciendo, ¿no? Que me han devuelto el expediente, molestos los jueces de la Corte Suprema, y voy a rehacer mi trabajo. Punto número 1. Fijo como, voy a retomar el proceso desde la fijación de puntos controvertidos, con algunos ajustes procesales. 1. Fijo puntos controvertidos, en este caso, el otorgamiento de escritura pública y antes, un segundo, permítame leer nuevamente ese pedacito de la parte resolutiva. No me acuerdo si dijo hasta el saneamiento o hasta la notificación de la demanda completa, porque si es por la notificación de la demanda, ya ahí empezamos prácticamente desde cero. Permítanme un segundo leer ese extremo pequeño de la resolución, porque si no mi argumento cambia un poco. Ya, a ver, ¿dónde está? Acá está. A ver, dice, insubsistente en la sentencia apelada, nulo todo lo actuado hasta el emplazamiento del codemandado Ángel Gabriel Collantes. O sea, al parecer la notificación de la demanda a la esposa estaba bien y al otro no. Entonces, aquí prácticamente se va a volver a notificar a uno de ellos, cumpliendo, ¿no? Cumplo con notificar nuevamente a uno de los codemandados y retomo el proceso. Y al retomar el proceso, el siguiente acto sería el saneamiento. Y en el saneamiento voy a fijar los puntos controvertidos y al advertir la nulidad manifiesta, lo voy a señalar así, lo voy a motivar así, y les voy a correr traslado nuevamente al demandante, a los dos demandados, ¿no? Respecto de el nuevo alcance, y les voy a dar un nuevo plazo para que se pronuncien al respecto. Vencido ese plazo, con o sin su pronunciamiento, yo voy a tener que emitir, voy a hacer tal vez citar audiencia de pruebas, porque tal vez hay algún medio probatorio, alguna declaración, algo, suponiendo, ¿no? Que alguien se anima a contestar esta vez o no. Cualquiera que fuera el escenario, pueden volverse a declarar rebeldes si quieren los demandados, no hay problema. Llega el momento de sentenciar. Y para sentenciar, ¿no es cierto? Tengo que aplicar otro precedente vinculante que ha sido fijado en la misma sentencia y que yo no les he dicho porque no venía un poco al caso, porque la idea era explicar solamente la primera parte, pero se los voy a leer. Y dice lo siguiente, a ver, permítanme un segundo. Aplicaría ese precedente, que dice, a ver, acá está. El precedente vinculante número 5. Dice lo siguiente. La demanda por medio de la cual se peticiona el otorgamiento de escritura pública de un negocio jurídico que, precisamente, debe revestir esta última forma bajo sanción de nulidad, será declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible. A ver, es decir, la forma bajo sanción de nulidad. No, este no es. Ya, no. Este presente que les acabo de leer aplica en otra situación, pero también ahorita les explico, pero ya. Entonces, pensé que este era, pero no es. Entonces, el juez lo que tendría que hacer es simplemente circunscribirse a la primera parte, ¿no? Yo cumplí
con ejercer el contradictorio de acuerdo a las pautas que me ha dado el Pleno Casatorio. Fijar como puntos controvertidos, dar mayor plazo para que se defiendan, ofrezcan nuevos medios probatorios. Si lo hacen o no lo hacen, ese es tema de ellos. Finalmente, yo con los medios probatorios que ya tengo que tomar una decisión. Y uno de los precedentes que nos decía, ¿a qué conclusión llegas valorando esos medios probatorios? En este caso, yo como juez puedo llegar a dos escenarios. La causa manifiesta en nulidad se mantiene como manifiesta o deja de ser manifiesta. Me genera mayor incertidumbre. Entonces, el tema es puntual, ¿no? ¿Qué pasaría si en los contraargumentos, en este nuevo plazo que otorgo, la parte demandante ofrece, no sé, por ahí un correo electrónico, un mensaje de texto, un WhatsApp de la esposa, diciéndole: Juancito, no te preocupes, la otra semana estoy viajando, todo arregla con mi esposo, y deposítale a él o entrégale la plata a él? Por ejemplo, ¿no? Ese medio probatorio puede aparecer, tal vez no, el abogado de la demandante no lo pensó al momento de presentar la demanda, pero al abrirse este nuevo punto controvertido y sobre la posibilidad de que declare nulo el título que se pretende formalizar, pero en el camino Juancito Pérez consigue eso y me ofrece como medios probatorios, carambas, yo como juez ya no tengo la misma conclusión en torno a, o la misma certeza de análisis en torno a la duda que tenía de que en esa minuta no ha tenido ni participación alguna la esposa, pero ahora ya estoy llegando a otro punto, ¿no? Entonces, ese es el desenlace final. Dependiendo qué haya pasado en esta nueva secuencia, si de pronto la nulidad manifiesta se mantiene en la misma probabilidad de certeza, yo digo, sigue siendo nulo, entonces declaro nulo el título y en consecuencia improcedente la demanda. O si aparece estos chats, mensajes o una prueba adicional que haga ver que efectivamente la esposa sí participó, aunque no firmó, porque al ser un acto consensual basta que exista el consentimiento, en ese caso ya llego a la conclusión diferente, ¿no? Dejó de ser manifiestamente nulo, entonces lo fundamento así en la parte de motivación y en el fallo, fundada la demanda de otorgamiento de escritura pública, demandados otorguen. Si no lo hacen, lo haré yo. Esa sería la parte final. Ahora, ese último cachito que leí del precedente vinculante hace un rato, se refiere a otros casos. A los casos, por ejemplo, de una hipoteca. ¿Qué pasa si yo te digo, no, te hipoteco mi casa y te firmo la minuta, te pongo mi huella digital de los 10 dedos, si quieres, y mi firma tu igualito que mi DNI? Está la minuta. Y yo después, cuando vamos a elevar la escritura pública, la hipoteca, tú ya me dices el préstamo, yo me hago loco, no voy a firmar la escritura pública. La pregunta es, ¿tú puedes demandarme otorgamiento de escritura pública de la minuta de la hipoteca? La respuesta es no, improcedente. ¿Por qué? Porque eso debió nacer como escritura pública. Entonces, el proceso de otorgamiento de escritura pública no está diseñado para cumplir con formalidades que por ley debieron nacer con esa formalidad. Ese es el último precedente que no leí. Bueno, no es el último, es el último que leí y consideré pertinente para esta noche, pero hay más precedentes más abajo. O sea, terminen de leer el precedente y van a seguramente encontrar más respuestas. Muchas gracias por tu pregunta, estimada Leslie. Excelente, doctor. Doctor Carlos, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, justamente Álvaro Mendoza, lo que pasa es que el nombre de Carlos es mi hijo que estaba acá en el Zoom. Le hablo de Tumbes. Saludos para todos. Doctor, justamente mi duda era la pregunta que hizo la doctora Leslie, pero debemos tener en cuenta también que la Corte Suprema ya nos tiene acostumbrados un poco a estas sentencias, desde el cuarto pleno casatorio, con el tema de desalojo por precario y la prescripción adquisitiva, porque el juez puede declarar la prescripción en un caso de desalojo por precario. Entonces, acá, en este caso puntual, estaba pensando lo mismo que la doctora Leslie, no, en este caso no había contradictorio porque eran rebeldes, pero con este nuevo pleno casatorio el juez ya no va a tener el cómo zafarse de declarar nulo un título. Incluso yo voy a poder optar o por anulidad del acto jurídico, en este caso, o por el otorgamiento de escritura pública si quiero declarar nulo un acto. O sea, voy a tener 2 vías ahorita alternas. Eso es mi comentario, doctor. Muchas gracias, estimado doctor Carlos, y saludos para Piura, nos dijo, ¿no? Tumbes. Tumbes, perdóname. Más caliente todavía, más allá. Más caliente. Bien. Gracias por participar de esta sesión. A ver, no es tan así
estimado Carlos, por una razón. No es tan vía alterna, no es, porque te está poniendo un parámetro. Está diciendo, siempre que la causa sea manifiesta. Y ahí está el detalle, ¿no? Como diría Cantinflas. Porque si tú quieres nulidad de acto jurídico, de pronto la regla general es que vaya con una pretensión principal en una demanda, nulidad de acto jurídico ante el proceso de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo va a surgir la necesidad de la nulidad de oficio? ¿Cuál es el contexto en que va a surgir? Lo normal es que si tú como demandante estás interesado en una nulidad, de frente no vas a presentar tu demanda de desalojo, otorgamiento de escritura pública o lo que fuera, y en la vía sumarísima, y ahí mismo vas a decir, señor juez, por favor, de oficio también pronuncie sobre la nulidad de algo, porque de alguna manera te estarás haciendo el harakiri tú mismo, porque no vas a pedir la nulidad de tu propio título. Entonces, el demandante, si quiere nulidad, desde inicio va a tener que ir por proceso de conocimiento, como a la nulidad que siempre hemos conocido. ¿Cómo va a surgir la necesidad de esa nulidad? Esa necesidad de nulidad de oficio va a surgir más como parte del derecho de defensa. O sea, yo como demandado, cuando me demandan obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, ¿no? Un contrato legalizado, todo bien bonito, y yo digo, señor juez, momentito, nulidad manifiesta. ¿Por qué? Y le tengo que buscar la nulidad manifiesta. Porque si no hay nulidad manifiesta, porque yo, por ejemplo, yo le puedo decir, no, doctor, señor juez, nulidad, ¿sabes por qué? Porque ese contrato es simulado. Mi amigo y yo somos actores de teatro. Y la vez pasada hicimos una obra, y claro, también tenemos como parte de la obra un notario, y firmamos un contrato. Y para que la obra sea más realista, ante ese notario firmamos la minuta de préstamo, pero no es una deuda real. Entonces, el juez me va a decir, a ver, Percy, la demanda es obligación de dar suma de dinero, y el petitorio no supera las 100 URPs. Entonces, por eso estamos en la vía sumarísima. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, tú como argumento de defensa me estás alegando la nulidad manifiesta. Y yo le voy a decir, pero hijo, no es manifiesto, porque para llegar a la conclusión de esa nulidad, necesitamos un proceso principal. La nulidad manifiesta es evidente, concluyente, aquel que se puede verificar de la revisión inmediata de los documentos. Eso dice el precedente vinculante. Entonces, tal vez sea cierto lo que me estás diciendo. Entonces, si tú quieres que se declare nulidad, plantea reconvención. Pero no puedes porque estamos en sumarísimo, ¿verdad? Entonces, haz dejo expedito tu derecho para que lo hagas valer donde la vía que corresponda. Ahí sí, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La necesidad de la nulidad de oficio va a salir, por un lado, un poco como ejercicio de derecho de defensa del demandado, pero siempre y cuando esa nulidad sea manifiesta, evidente, concluyente, determinante y de fácil revisión directa. O del mismo juez, cuando el juez está queriendo resolver un caso, está revisando el título, obligación de dar suma de dinero, oye, pero este contrato, no sé, ¿no? Le encuentra algo o alguna causa de nulidad, pero manifiestamente nulo, pues. Entonces, ahí es donde surge la necesidad del juez, momentito, voy a fijar como punto controvertido nulidad manifiesta de este título. Y no de cualquier contrato que esté en el expediente, sino del expediente respecto del cual tenga mucha dependencia la pretensión sobre el cual voy a pronunciarme como parte de la pretensión principal. Porque en el expediente pueden haber 10 contratos, pero uno de ellos es el contrato así, del cual depende toda la pretensión, como el contrato de compra-venta en la otorgamiento de escritura pública. Entonces, los demás contratos no me interesan. La nulidad manifiesta tiene que estar en el contrato que hace tambalear a la pretensión principal. Entonces, ese es más o menos el contexto. Esa sería mi conclusión, estimado doctor Carlos, y nuevamente un saludo para nuestros amigos de Tumbes. A ver. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Carlos Navarro. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me puede escuchar bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Muy interesante. Mi consulta sería la siguiente, y sería en base al ejemplo que usted puso inicialmente. Tenemos a un sujeto X que quiere vender su propiedad y necesita de la firma de su pareja, pero no se encuentran viviendo juntos, cada quien está en una ciudad diferente. Y solamente se tiene una. ¿Cómo resolvería el juez, no? Entonces, pero ante ese
hecho supuesto, agreguémosle un supuesto más. Digamos que ese mismo sujeto, digámosle Juan, ¿no? Juan, digamos que tiene tiene un hijo, ya, menor de 10 años, al cual, desde que se separó de su mujer, no le ha pasado mantención y ya ha llegado la sentencia de que ya tiene que, de manera más coactiva, tiene que cumplir con el menor, ¿no? Juan es poseedor por anticipo de legítima de sus padres de un departamento, ¿ya? Y no tiene más que ese bien, ¿no? Y es por eso que él había decidido vender para, como es el dicho, del mismo cuero salen las correas, con esa plata hacer un negocio, subsistir él y también cumplir con su obligación. Pero si el juez negara, viera por inválido ese acto jurídico, entonces se estaría negando las dos posibilidades. Por un lado, de que él pueda subsistir y hacer un negocio propio del cual él mismo pueda, como se dice, comer y subsistir, y a la vez cumplir con su obligación. ¿Cómo resolvería el juez ante una situación así? Esa sería mi pregunta. Gracias, Carlos Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. ¿De qué parte nos preguntas, estimado Carlos? De Lima. Ah, de Lima. Está bien, gracias. A ver, tu pregunta es algo compleja, ¿ya? Pero también procesalmente, o sea, es compleja en la medida en que quiera analizar desde el plano material, pero desde el plano procesal va a ser bastante sencillo. ¿Por qué? A ver, tú me dices, ¿no? O sea, al caso que yo he contado solo le has agregado un dato más. ¿Cuál es? Que el demandante, ¿no es cierto?, pide el otorgamiento de escritura pública para que se inscriba en la compra-venta y luego el bien, ¿no es cierto?, y lo venda, tiene dinero y ese dinero va a ser tanto para él como para cumplir con su hijo que le ha demandado por alimentos y le está esperando en la esquina con su sentencia en la mano. A Juan Pérez, ¿no es cierto? Entonces el demandante. Ya, efectivamente. Entonces, estamos en el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública y en ese proceso el chico de alimentos puede intervenir, sí. ¿Cómo qué? Tercero coadyuvante. ¿Para qué? Para ayudar a una de las partes. ¿A quién? ¿Al demandado o al demandante? Al demandante, porque le conviene que el demandante gane el proceso de otorgamiento de escritura pública para que se inscriba en registros públicos, él tenga el bien a su nombre, luego lo venda y le dé su pedazo para cubrir los alimentos adeudados. Pero el juez no se va a conmover por ese aspecto, porque si es nulo y falta la firma efectivamente del cónyuge de la sociedad conyugal que se ha vendido el bien, y la minuta es nula, si la minuta es nula, no genera derechos. Oye, pero mira, acá hay el hijo por la sentencia de alimentos. Tranquilo. O sea, dentro del plano procesal, te digo, ¿no? Si el hijo se incorpora al proceso, no va a cambiar en nada el resultado final. Esa es la respuesta a tu pregunta, así, desde el plano estrictamente procesal. Ahora, saliéndome un poco del caso y buscándole una solución para el hijo, para que no suene tan fría mi respuesta, el hecho de que el juez declare nulo activa otras consecuencias legales, ¿como cuáles? Que Juan Pérez tiene derecho a que le reembolsen el dinero, ¿no es cierto? Al ser nulo, el bien regresa a ser de propiedad ¿de quién? De la sociedad conyugal. ¿Y el dinero a quién debe regresar? A él. ¿Y él a quién le entregó? A uno de ellos. Y uno de ellos es propietario del 50-50 porque son sociedad conyugal. Entonces, él lo que tiene que hacer inmediatamente le da la sentencia al juez de otorgamiento de escritura pública donde declaran nulo su contrato, al día siguiente demandar. Es más, desde que fija punto controvertido, sin esperar que pierda el proceso, iniciar otro proceso. Es más, ni siquiera debería ser otro proceso. Si ya el juez va a declarar la nulidad, caramba, su señor juez lo está fijando como punto controvertido, entonces una consecuencia de la nulidad es que se me restituya el precio pagado. Entonces ahí se podría intentar inclusive hacer una acumulación de pretensión en el supuesto negado de que se declare nulo, que es algo que no quiero, no busco, pero subordinadamente se declara nulo, ¿no es cierto? Podemos aspirar a una cuestión de acumulación ahí, para que recupere el dinero y después con esa misma sentencia embargar el 50% porque le bien va a regresar a la sociedad conyugal. Entonces por ahí se pueden encontrar otras salidas para responder a tu pregunta de fondo, desde el punto de vista del menor y lo justo y esa parte, ¿no?
Pero mi respuesta directa a tu pregunta es que así el niño venga con su sentencia al proceso sumarísimo y se incorpore como un tercero coadyuvante en favor del padre, va a tener el mismo desenlace. Bien. Excelente, doctor. Damos pase a la otra Pati. Doctora Pati, buenas noches y terminamos con la otra Liliana. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Le habla Pati desde Tacna. Doctora Pati, qué gusto. Saludos para Tacna. En el caso de otorgamiento de escritura, mi demandado y demandada, pues son esposos, fallece el demandado en pleno proceso. A continuación, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿No hacer otro proceso con el hijo, con el nieto? No. Ahí lo que se tiene que hacer es, se muere el esposo, ¿verdad? Sí. Ya. El esposo tenía 80 años, el hijo tiene 60 actualmente y tiene otro hijo. Dos hijos. Ya, hay dos hijos y la viuda. Hay un hijo y la viuda, y un nieto. Ya, el nieto no interesa. Ya. Póngalo fuera del proceso. Si ya se murió el abuelo, se quedó la señora, entonces ella va a seguir en el proceso como demandada a título personal. Pero como ya murió uno de ellos, lo que hay que pedirle al juez es que no, o sea, tal vez por un tema de estrategia procesal, el hijo no va a querer hacer la sucesión intestada, ¿no? Porque si hace la sucesión intestada, lo declaran heredero a él y a su madre, automáticamente usted pide una copia literal y pide al juez que notifiquen al hijo como heredero, ¿no? Y la esposa ya no sería solamente demandada como cónyuge, ahora sería como heredera, ¿no? Como viuda. Y todo bien en la parte de la notificación, el derecho de defensa. Ahora, si es que por A o B ellos no hacen la sucesión intestada por estrategia, usted igual comunique al juez que el único heredero del fallecido es la viuda que ya está en el proceso emplazada y el hijo, y adjunte su información para que también lo emplacen en el proceso en calidad de heredero. Ahora, pero me dirá, pero no está declarado la sucesión intestada, ya. El hecho es que se cumpla con notificar. Si él no se apersona, no activa su interés, o sea, en nada va a afectar, porque más adelante no va a poder decir yo no sabía, ¿no? Entonces, esa es un poco la salida. Ok, otro datito, añadiendo a eso, pasa que a los demandados le hicimos un proceso anterior donde el resultado fue que le hemos depositado la valorización de su herencia. Es decir, ya está depositado para que ellos retiren, ¿no? Lo que le corresponde, según sentencia. Entonces ya hay sucesión intestada. No se ha hecho, no hay sucesión intestada. Ya, entonces, o sea, ellos tienen un dinerito por cobrar por ahí. Sí, pero ellos están no habidos. Los demandados están, no se les ubica, ¿no? ¿Usted a quién representa? ¿Al demandante? Al demandante, sí. Pero el dinerito a usted no le interesa, porque a usted le interesa la escritura pública. Sí. Ya, usted notifique, o sea, brinde los datos del heredero, que el juez lo notifique y si no sabes dónde está, declara bajo juramento para que desconoces, o es más, el Código Procesal Civil, cuando no hacen la sucesión intestada, te dice, ¿no? Cuando el demandado es incierto, y en este caso entra la causal, porque mientras no haya formalmente una declaración de herederos, hay demandado incierto respecto al hijo. Entonces, para que hagan la publicación de edictos y nombren a un curador procesal. Y con el nombramiento del curador procesal subsanas la parte del faltante de los demandados, y el curador procesal los va a representar. Con él llevas a cabo tu proceso, lo ganas, si el curador firma la escritura pública y si no el juez. Y con eso ya cumpliste, lograste lo que querías. Ahora, si te interesa el dinerito por una cuestión de costas y costos, ya más adelante en ejecución de sentencia, pues, y el juez si condena costas y costos al reembolso, ahí le pides al juez ya en la parte de ejecución de sentencia embargar ese dinerito porque sabes que existe, embargas y ya pues no, ejecutas, cobras y nos pasas un porcentaje a todos. Mentira. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Liliana, buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Doctor, mi pregunta va respecto, a ver, el señor A en el 2009 hace una promesa de compra, venta futuro de un lote.
Ya. Para esto, le hace la promesa de compra-venta a la señora X. Esta señora tenía 2 hijos. Ya. En el mismo 2009 fallece el esposo de la señora X. Entonces, bueno, ya pasan los años, el señor A era todavía soltero. Pasa, en el 2010, el señor A se compromete. Entonces, bueno, se casa y comienzan a hacer ya la compra-venta. Pues no, comienza a comprar el lote y pactan que iba a ser en 3 cuotas. Entonces, el señor va pagando la segunda cuota y le dice, señora, pero yo necesito que al cancelar, usted me firme pues los papeles, que vayamos y regularicemos. Entonces, uno de los hijos de la señora le dice, es imposible que lo pueda hacer porque no hay una sucesión intestada. Entonces, el señor A le dice, bueno, te voy a pagar y voy a dejar un resto de $400 hasta el día de todo. Ya quedan así, llega el 2012 y no hay nada. Entonces, el señor A interpone una demanda de reconocimiento de escritura, no, de petición de escritura, ¿no? Y la cosa que la señora le empezó a decir que sí, que después le va a firmar y todo. En esto ya se fue dando el proceso, todo, y gana el señor A. Doctora. Por la escritura, sí. Doctora Liliana. Y después, doctor, mi pregunta, le acabo porque es rapidito ya, doctor. La cosa que en estos, que el señor está reclamando la escritura, aparece una demanda de reivindicación donde que le están pidiendo al señor A que se retire, porque ya lo vendió ya. Ahora, la pregunta, doctor, es, ¿qué posibilidades de que el señor A pueda ganar tenemos? Doctora Liliana, perdona que le haya estado interrumpiendo, pero en realidad no he entendido absolutamente nada de su caso. Y su caso no está referido al tema que hemos abordado, ni al precedente, ni al proceso sumarísimo. Es un caso complejo. Eso sí amerita una atención a través del proceso de conocimiento. No se preocupe, le voy a dejar a través de Reader mi número de celular y con agrado le voy a ayudar, digamos, académicamente en su consulta, pero de hecho le voy a pedir que haga una ayuda en memoria un poco más ordenado, más detallado con los datos, porque veo que hay 3 procesos así superpuestos y hay que ordenar los datos para hacer un diagnóstico más o menos certero, ¿no? Entonces, nada, por favor, en interno comuníquense con Udiápolis, ahí les van a brindar mi número y me llama y por ahí tal vez le doy el consejo académico que su caso al parecer amerita. Excelente, doctor. Doctor José Guamaní, por favor, tener activo su audio para la pregunta pertinente. Su cámara sería excelente. Sí. Muy buenas noches, doctor. Agradeciendo por la ponencia, la gentileza, por atender la inquietud. La pregunta es, una apelación de sentencia en demanda de alimentos suspende el pago de pensión. Es más, no se ha pagado ni la primera pensión y ya va 1 año y medio desde la admisión de la demanda. Ya se dio la sentencia, apeló y hasta ahora no procede con el pago de la pensión. Entonces la pregunta es, ¿esto suspende en sí la pensión? Hola, doctor José, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto. A ver, en la regla general de las apelaciones es que toda apelación se concede con efecto suspensivo, ¿no? Ahora, en honor a la verdad, le voy a decir, yo no veo temas de familia, veo más temas de derecho patrimonial, donde están los bienes. Sin embargo, a nivel procesal general, sea proceso de conocimiento, abreviado sumarísimo, toda apelación se concede con efecto suspensivo. Sin embargo, tengo conocimiento también que antes de que Aníbal Torres deje el cargo, por ahí anunció que habían publicado una ley, ¿no es cierto?, una reforma en temas de familia, el Código de Niño y Adolescente, por ahí el tema de alimentos, inclusive creo que ahora se pueden unir los procesos de filiación con alimentos y se han un poco flexibilizado las reglas. Le recomendaría revisar esa última modificatoria para ver si ahí hay una excepción a la regla. Yo le estoy comentando la regla general, en automático, toda apelación se concede con efecto suspensivo. Mi recomendación sería que revise esa última modificatoria
donde permiten acumular alimentos dentro del proceso de filiación. Y segundo, evalúen otra alternativa. Si interponiendo la demanda nomás podemos pedirle al juez de paz una pensión provisional mientras demore el proceso, teniendo sentencia con mayor razón, así esté en apelación. Supongamos que la ley que le estoy recomendando leer no contempla una cuestión diferente a lo que le he dicho, al efecto suspensivo de la apelación general. Entonces la otra alternativa es que pida una pensión provisional al mismo juez de primera instancia, y eso no tendrían por qué negárselo, porque sin sentencia te lo pueden dar, con sentencia con mayor razón, y desde ahí ya puedes un poco ir embargando sus cuentas, o un descuento por planilla, cosas así, o algún bien que eventualmente el deudor alimentario pueda tener. Muy bien, en esta segunda parte de mi exposición, y un poco ya para ir cerrando, les voy a comentar algunas modificaciones relevantes que se han dado en torno al recurso de apelación y al recurso de casación. Esta modificatoria se aprobó mediante ley 31591 el 26 de octubre del 2022, salió publicado en el Diario Oficial Peruano. A ver, algunas modificaciones relevantes que sí o sí tenemos que conocer, ¿no? El primero de ellos es que han suprimido del trámite de apelación lo que de alguna manera se conocía como el recurso de adhesión. Bueno, no era un recurso propiamente dicho, pero de pronto en el fondo era igual que la apelación. Tenía el mismo propósito. El recurso, o sea, la adhesión a la apelación. Les explico cómo funcionaba ese mecanismo, que ahora la modificatoria lo que ha hecho es suprimir, así que si no me entienden, no importa porque ya no va a estar en el código, pero más o menos para que entiendan qué es lo que había y que ya no está, les digo lo siguiente, ¿no? A ver, imagínense, en primera instancia, un proceso de obligación de dar suma de dinero, algo facilito. Fundada la demanda, el juez le dice, tú demandado, págale 100.000 soles al demandante. Fundada la demanda, ganó el demandante, está feliz. ¿Quién va a apelar? Ah, pero perdóneme. Pero el petitorio de la demanda es por 150.000 soles. Entonces, los dos están molestos. El demandado porque no quería pagar ni un sol. Y el demandante está molesto porque dice, mi petitorio es 150.000 y el juez me está dando 100.000. ¿Qué pasó acá? Entonces, los dos tienen oportunidad a interponer recurso de apelación. El demandante por los 50.000 faltantes y el demandado para no pagar nada, ¿no? Entonces, el demandado apela de frente. Apelación contra la sentencia, todo está mal, y revoques y deja sin efecto. Aunque sea por las puras, va a apelar. El demandante dice, sí, son 50.000 soles, no estamos para dar nada en estos tiempos, entonces también apelo. Pero imagínense que por descuido de su abogado, de su practicante, el recurso de apelación del demandante no se interpone dentro del plazo. Uy, está fuera del plazo. Y el juez de primera instancia concede la apelación del demandado, pero rechaza de plano la apelación del demandante, porque está fuera de plazo. ¿Qué va a hacer? Uy, ¿qué le digo ahora a mi cliente, no? El abogado del demandante está pero preocupadísimo. Pero como el demandado apeló y se concedió esa apelación, va a la sala, y la sala lo que hacía era correr traslado de la apelación, ¿no es cierto? Entonces el Código Procesal Civil, antes de ser modificado, regulaba la figura de la adhesión a la apelación. Entonces tú como parte demandante, en este caso, no apelaste, pero si tu contraparte apeló, ¿no es cierto?, tú podías adherirte a esa apelación, ya en sala, cuando la sala te notificaba, te corría traslado de la apelación, y tenías plazo 10 días para adherirte, y solo aplicaba en conocimiento y en abreviado. Y en esa adhesión al recurso de apelación podrías incorporar esos argumentos que tú perfectamente ibas a interponer en la apelación que lo presentaste fuera del plazo. O sea, vía adhesión, en el fondo, estabas apelando un extremo que no habías apelado en el juzgado de primera instancia. Entonces, esa figura de adhesión que a veces te salvaba, ¿no es cierto?, hoy ya no existe. Entonces, en el Código Procesal Civil se ha derogado por completo todo lo concerniente a la adhesión. Y por ahí en el chat, por ejemplo, el doctor Martínez López nos dice, y además, vía adhesión te ahorrabas los aranceles judiciales. Claro, porque la adhesión no tenía una regulación específica solo tiene el plazo y que es la adhesión, pero no te ponían todos los demás requisitos.
Entonces, por ahí, por una cuestión de vacío, podías hacer tal vez, no se daban cuenta, porque ya a nadie le interesaba a esas alturas la tasa, pero en estricto sí también deberían haberlo exigido, ¿no? Pero bueno, ya no está. Si no lo han entendido, no se preocupen, porque de aquí en adelante no van a poder adherirse a nada. Solamente queda apelación, así que a tener cuidado. Si hay un cachito de la sentencia que te perjudica, hay que apelar de todas maneras. A ver, otra modificación importante que les tenga que comentar esta noche en relación a esta ley. Bueno, básicamente en relación a la apelación es como han sacado la adhesión, y la adhesión estaba mencionada hasta en 2 o 3 artículos, en cuestiones de trámite, ¿no? Lo que han hecho es suprimir la palabra adhesión, y ahora se ha vuelto a copiar el texto, pero hablando solo de apelación. Así que cambios sustantivos a la apelación, más allá de lo que les acabo de comentar, no hay. Ahora, les comento las modificaciones al recurso de casación, que sí, ahí sí son bastante importantes. A ver, en el recurso de casación se ha modificado el artículo, o sea, varios artículos, ¿ya? Pero como concepto, lo que quiero que entiendan, o me gustaría que entiendan, es que se han agregado nuevos filtros como requisitos de procedencia al recurso de casación, que antes no estaban. Por ejemplo, nos dice, ¿no? El recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órgano de segundo grado ponen fin al proceso. Eso sí estaba antes, o sea, lo han vuelto a poner. Eso hace que no proceda casación contra sentencias de casos, mejor dicho, que han empezado en juez de paz letrado. Pero a continuación está el cambio. Dice lo siguiente: procede recurso de casación en los supuestos del numeral anterior siempre que a. En la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. O sea, para que proceda tu recurso de casación, ahora hay otro filtro, que es la cuantía. Entonces, si estás viendo temas patrimoniales, obligación de dar suma de dinero, indemnización, aquí va a haber una cuestión procesal discutible, ¿eh? Porque a ver, cuando es obligación de dar suma de dinero, indemnización, es fácil sacar las 500 URPs. Pero imagínate, en un proceso de reivindicación, en un proceso de desalojo, por un lado el Código Procesal Civil te plantea la vía procedimental y todo, pero la cuestión es, ¿eso es apreciable en dinero? Entonces va a generar una discusión. En general yo pensaría de que no debería ser un filtro, ¿no? O sea, puedes presentar un recurso de casación en un caso de reivindicación donde el inmueble vale 5 millones, ¿no es cierto? Y va a proceder tu casación sin ningún problema. Como también puedes interponer una demanda de reivindicación de un lotecito de terreno por uno de los conos de nuestra ciudad de Lima, donde apenas vale, no sé, pues 30.000 soles, y capaz no pasan las 500 URPs, ese tema va a generar por ahí un poco de discusión procesal, ya me imagino, cuando empecemos a aplicar esta nueva exigencia, ¿no? Seguramente la Corte Suprema tendrá que hacer algunas precisiones en torno a cuáles van a ser las pautas para definir estas 500 URPs. Otra exigencia es el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia. A ver, este requisito es importantísimo y de hecho voy a ponerlo en términos más sencillos. Lo que nos están diciendo con este requisito es, si has perdido 2 veces, ya no puedes intentar un recurso de casación. O sea, a ver, imagínate que presentas una demanda de obligación de dar suma de dinero por 100.000 soles. Obligación de dar suma de dinero. Es un préstamo, tienes tu contrato con firmas legalizadas, tienes la constancia de la transferencia, todo bancarizado, demandas obligación de dar suma de dinero. Fundada la demanda, ganas. El demandado que ha perdido va a apelar, hasta por la pura, va a apelar. Va a segunda instancia. En segunda instancia se confirma la sentencia. Entonces, como ha habido dos decisiones confirmatorias, primera y segunda instancia, se supone que el demandado
ya no puede interponer recurso de casación, ya no procede, porque el requisito es que mínimamente se haya logrado revertir algún aspecto. Tienen que haber sentencias que vía apelación se haya revertido algún extremo. Por ejemplo, si el demandado apela y la sala dice, revóquese la sentencia del juzgado, y no se ordena pagar 100.000 soles, sino se ordena pagar solo 50.000 soles. Uy, la pregunta es, ¿el demandante puede interponer recurso de casación porque le han reducido? En sentencia de primera en juzgado ganó 100.000, en la sala 50.000. ¿Puede interponer casación? Sí. ¿Va a proceder? Sí. ¿Por qué? Porque no ha perdido 2 veces. En primera instancia ganó todo y acaba de perder, es su primera pérdida. O bueno, entre comillas, no está mal hablado, pero para la cuestión de la explicación vale. Su primera pérdida. En el caso del demandado, perdió todo en primera instancia y ganó algo en segunda instancia. Entonces, no hay iba a decir doble perdición, no existe esa palabra, pero no ha perdido 2 veces. Entonces, al haber logrado algo, puede interponer casación respecto a los otros 50.000 donde sigue perdiendo. Entonces, cuando analizamos esa modificatoria, es fácil cuando lo hacemos en función a una sola pretensión. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una demanda con 4 o 5 pretensiones? Pides nulidad de acto jurídico, reivindicación del terreno, indemnización por daños y perjuicios, y 3 pretensiones nomás. Allí se van a generar algunas complicaciones procesales, porque puede ser que ganes fundado uno, infundado lo demás, el otro apele, y para hacer el control de la doble pérdida o no pérdida, ya no se va a hacer en función a la sentencia en conjunto, sino se tendría que hacer en función a cada pretensión. Si en relación a la pretensión A de tu demanda has perdido 2 veces o se ha revocado, o recién es tu primera pérdida. En relación a la pretensión B de tu demanda, hay 2 veces que has perdido en juzgado y en sala, en función a eso va a proceder o no el recurso de casación. Entonces, ese tema de la procedencia de casación a partir de esta nueva exigencia se va a tener que manejar haciendo radiografía desde el inicio, ¿no es cierto?, siguiéndole el hilo a cada pretensión. ¿Cómo terminó esa pretensión en la sentencia del juzgado y en la sala? Si hay 2 pérdidas, qué pena, ya no procede casación. Ahí tenemos una pregunta de la doctora Ada Murillo. Buenas noches, la escuchamos. Doctora Ada, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. Buenas noches, doctores. Buenas noches a todos. Les hablo de Arequipa. Doctor, una consulta respecto a lo que acaba de decir sobre la modificación de las casaciones. Para consulta. Esta es una casación que se ha presentado por una indemnización, de un trabajador. Se ha presentado la casación el año pasado, en diciembre. ¿Cree usted que en esta etapa se puede aplicar esta modificación? Porque ha ganado en las dos ha ganado. O sea, ¿cree usted que el juez, los jueces que vayan a ver esta casación, porque la han presentado los de la derrama magisterial? A ver, vamos, necesito unos datos más. A ver, para empezar, ¿es una indemnización laboral por qué? ¿Por despido, por algo así? Ajá, sí, justo en pandemia. Ya. El contrato se vencía en mayo del 2020, que empezó la pandemia. Tenían suspensión perfecta, terminó el contrato y le dijeron, bueno, hasta acá nomás, pero ya habían pasado los 3 años. O sea, ya en el juzgado, en sala, todo ha ganado las 2 veces. Perdona que te interrumpa ahí. Ya. Sí, dígame. Okay, ya. Los que han ganado son los demandantes. Sí, exactamente. Indemnización. ¿Y el caso lo ha visto un juez laboral? Sí. Ajá. Ok. Ya. Ahí hay una cuestión. Lo que pasa es que el proceso laboral tiene una regulación especial del recurso de casación. Y no podríamos decir que como se ha modificado el Código Procesal Civil, automáticamente ha derogado todo lo concerniente a las reglas especiales del recurso de casación que están reguladas en la ley del proceso laboral, en la nueva ley procesal laboral, creo que se llama, ¿no? Entonces, a menos que
en la ley procesal laboral un artículo específico diga, ¿no? Te remita al Código Procesal Civil. Entonces, habría que ver si, por ejemplo, ¿no? Ese requisito de la... Ponte que la ley procesal laboral dice, ¿no? Procede recurso de casación por A, B, C requisitos. Y los demás que el Código Procesal Civil establece en tal artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí, la ley procesal te está diciendo, ojo, los requisitos de procedencia no solamente son los que están acá, también son los que están allá. Y tú te remites y, oh, casualidad, antes eran 3 requisitos, ahora hay 5. Y habría que aplicar estos 2 para ver, para hacer el análisis si procede o no. Pero hay que ver, hay que hacer el cruce, ¿no? Teniendo la ley procesal laboral y el Código Procesal Civil modificado. Entonces, ahí, o sea, en automático no ha derogado todo, porque al ser una ley especial, esto va a prevalecer, la ley procesal laboral. Únicamente se va a ver modificado o derogado en cuanto un artículo especial de la ley procesal laboral te remita al Código Procesal Civil y ahí automáticamente entra el nuevo texto. Y con ese nuevo texto hace el análisis. Y ahí vas a encontrar la respuesta a tu pregunta, estimada doctora Ada.